Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, y sigo saludando en este momento, se suma aquí en la andén de Blue Radio la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que es candidata presidencial, precandidata presidencial, que busca la candidatura del partido a través del mecanismo que ya definieron hace unos días, que es el de encuestas dentro del partido. Senadora Cabal, buenas noches, bienvenida aquí a la andén, ¿cómo va todo? Muy bien, casi que no lo logramos, ¿no? Sí, casi que no lo logramos, ahí que no se conecta. Bueno, senadora, precandidata presidencial del Centro Democrático, estamos hablando, bueno, de las mujeres candidatas a la presidencia, en qué están, si tienen futuro las candidaturas presidenciales de mujeres, que no las vimos o no las estamos viendo de momento en las encuestas, aunque hay que decirlo, todavía falta muchísimo para las elecciones. ¿Cómo va a ganarle la candidatura a Óscar Iván Zuluaga en el Centro Democrático? Para empezar preguntándole por ahí. Primero, teniendo fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es creer en la voluntad de Dios. Segundo, conectándome con la gente. Yo tengo mucho más experiencia de lo que la gente cree. He sido empresaria, he generado riqueza, me he quebrado, conozco el sector público, detesto el Estado gigante. Tengo el criterio, el conocimiento, el discernimiento y sé cómo poner este país a andar. Prioridad: mover la economía, porque este país a gritos necesita empleo, y la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Y el discurso de la seguridad sí está tan fuerte en esta elección, porque todo el mundo habla, por supuesto, de la seguridad ciudadana, pero en las encuestas no se ve que sea el principal tema de preocupación de los colombianos. ¿La seguridad sí vuelve a ser el tema que marque la agenda? Pero no sé en qué encuestas has leído, en todas sale la seguridad de primero. La seguridad porque sentimos que volvimos y perdimos un bien fundante que nos da la tranquilidad. Si vos no tenés seguridad no puedes ir a trabajar, si no trabajas no puedes sostenerte, y el que trabaja y le va bien pues tiene cómo gastar, tiene capacidad de consumo, eso es una cadena productiva elemental. Oye, pero hablando de encuestas, para no decirnos mentiras, senadora, ¿no cree que el uribismo está pasado de moda, que es contraproducente hacer política con el uribismo en este momento? Porque el expresidente está por el 35, el 30%, le ha costado mucho, hay que decirlo, la administración del presidente Duque. ¿No es contraproducente? Lo que pasa es que uno no se puede enmarcar solo en una línea. Si alguien analiza mi pensamiento, uno no va a decir, es que usted es igualita a... Sí. Y tampoco voy a esconder mi afinidad por quien para mí fue el mejor presidente de los últimos 100 años. El problema es que la juventud no conoce su propia historia, en su familia no se la cuentan, y aquí no saben que había 30.000 muertos años y 3.000 secuestrados y este país era invivible. Entonces, esa admiración no significa que yo comparta todo lo que él piensa como un gran estadista que es y que no tenga cómo aportar más. Yo hoy, se lo digo con franqueza, le aporto a lo que va a desatar. Cuando yo digo desatar es porque yo veo a Colombia como un país amarrado, ¿no? Estamos amarrados. Entonces, vos vas a abrir una empresa y te toca pedir permiso para ser libre. Hay tanta regulación y tanto obstáculo para el acceso que no puede ser. O usted flexibiliza y aproxima las posibilidades para generar dentro de los requisitos institucionales que hay que empezarlos a podar. Vamos a tumbar decretos, vamos a modificar leyes. ¿De quién? De la mano del que las sufre, de la mano del gremio de producción que te va a decir, por esto no contrato, por esto no invierto. Incluso de la mano del informal que te va a decir por qué no se formaliza. Cuando vos lees este país y sabes que en la Cámara de Comercio te van a arrancar un billete, que si no tenés amigo abogado o amigo contador, pues tampoco accedes. Una maraña, a vos te exigen lo mismo que le exigen a una empresa gigante. Sentido común. Vamos a eliminar las barreras de acceso porque el emprendimiento está ahí. Segundo obstáculo, el acceso al crédito. Sí. Hay 5 millones de personas, de colombianos, en el gota a gota. En un país que todo el tiempo hablan de derechos, especialmente los mamertos, que son deseos convertidos en derechos. Y yo digo, carajo, ¿no será un derecho a la misma dignidad humana yo poder acceder al capital para salir adelante y no tener que depender de alguien o de un político para que me dé un puesto? Sentido común. ¿Qué va a pasar?
que esto cambió el mundo. Y esto es lo que yo estoy explicando en todas mis reuniones. Esto, además de todo lo que genera para bien y para mal, Los celulares, ¿sí? la comunicación, las tecnologías de información, lo que me llega por aquí, este simplemente es un objeto. Lo que me llega por aquí, todas las actividades financieras que la gente empezó a desarrollar para poder agilizar, pues ya no vas al banco a hacer fila para depositar una plata, lo haces por aquí. Pero esto, a través de las plataformas de información, va a democratizar el acceso al crédito. Eso significa que Colombia va a crecer a unos niveles insospechados. Tenemos todo para crecer, sin olvidarnos de que hay que coger la tijera y empezar a cortar y desatrapar al Estado, desatraparlo de todo lo que lo amarra, que termina amarrando al ciudadano. Si lo hacemos sin olvidarnos de la seguridad, este país va a gozar de la prosperidad que tanto espera, porque Pero hoy venga, el empobrecimiento del COVID y el bloqueo es insoportable. Todo ese discurso que usted está planteando es un discurso de liberalizar mucho, de hacer un Estado cada vez más pequeño, de quitarle responsabilidades, para ponerlo en sus términos, ataduras al Estado, quitarle esa burocracia que es tan pesada. Pero lo que está pasando en el mundo no es que todas las protestas que vemos en uno y en otro lado, y que usted seguramente si es presidenta llegaría a padecer, no es por justamente desentender al Estado y dejar en manos de privados la salud, la educación, bueno, las pensiones, todo, que es el ejemplo de Chile. ¿Ese no es el problema? ¿No generaría usted más protestas? Pero no entiendo qué tipo de lectura estás haciendo. ¿Acaso hoy no están los pobres atrapados en la educación pública pésima, con los peores resultados en las pruebas PISA y las pruebas Saber y en manos de FECODE? ¿De qué educación privada me estás hablando? No te entiendo. ¿Acaso no tiene derecho el papá pobre de que su hijo acceda a una calidad de educación superior? Si usted tiene un proyecto en ese sentido, ¿no? Eso se le ofrecen muy pocos colegios públicos, pero se le ofrecen los privados por menor valor para el Estado, porque así somos de cómicos. Vale casi el doble un muchacho en educación pública que lo que vale en un privado. Además, el privado, si no lo hace bien, pues le quitas el contrato. Al público no, te jodiste. ¿Por qué no tener ese equilibrio entre lo público y lo privado? Sin desatender lo público, demos el voucher escolar para que ese papá que no tiene cómo pagar el colegio privado pueda acceder gratuitamente y no mandar a su hijo al colegio público, ya sea porque no tiene cobertura o porque es muy malo. Mire lo que pasó en el Valle del Cauca, que la gente desconoce. Aquí hubo un genio, como todos estos técnicos, tecnócratas genios en el Ministerio de Educación, que hizo una prueba por percentiles y le quitó el contrato a los colegios privados que eran, para que usted lo sepa, colegios creados por antiguos profesores de educación pública pensionados. ¡Qué berraquera! Le apostaron al emprendimiento y la gente era feliz. Ah, no, el genio dejó a 40.000 niños desescolarizados y le ofrecían por allá un colegio público 1 hora en barrios que usted sabe que las fronteras invisibles significan la vida o la muerte. Sí. Pero esa misma evaluación no se la aplicaron al peor colegio de Cali, creado por este alcalde Ospina, que se llama el Nuevo Latino. ¿Cuál es el criterio? Cuénteme usted, ¿acaso la evaluación no es para todos? ¿Acaso no estamos promoviendo el que tengamos una educación que sirva para la competitividad? Entonces yo sí creo en el equilibrio entre lo público y lo privado y detesto el poder absolutista de lo público. Bueno, sí, ese es el planteamiento. Y se lo preguntaba simplemente porque ha sido la razón de las protestas en muchos lugares del mundo y lo vivimos justamente aquí en Colombia. A ver. Pero usted no le tiene miedo a eso, a que incendie. Usted está muy ligero con su discurso. Ese discurso. ¿Por qué? A ver. Muchachito, no. ¿Será que uno está tan bravito que destruye el único medio de transporte que lleva a la clase popular al trabajo? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que hubo unas protestas porque había un descontento. No. Una protesta con un efecto de barbarie. No, que aquí en Chile. No, senadora. Senadora, estoy contándole estoy contándole simplemente sin justificar violencia. Sin justificar violencia, estoy contándole que hubo unas protestas en muchos lugares del mundo
por un modelo que para algunas sociedades estaba desgastado o está desgastado en este momento. Eso es falso, esa es la narrativa que vende la izquierda. Y entonces, ¿por qué? Está desgastado por culpa de los políticos que no liberalizan el modelo. Si el modelo estuviera desgastado, la gente no querría irse a vivir a Estados Unidos. ¿Y Chile no está liberalizado? ¿En Chile el modelo no está liberalizado? Claro, pero en Chile llevan un proceso de marxismo cultural de más de 15 años metiéndole a la gente un montón de basura. Ya veremos los chilenos cómo llorarán dentro de 5 años. ¿Qué es lo que usted dice de los jóvenes? Ojo, su país era el país con mayor movilidad laboral. O sea, usted renunciaba hoy a Blue y mañana encontraba trabajo en cualquier emisora, más que en Estados Unidos, el país con mayor ingreso per cápita de América Latina. Ay, tan fácil, ¿no? La vida buena cansa y la mala amansa. Apréndase ese día. O sea, los chilenos se cansaron de vivir bueno, dice usted. Cansaron de vivir bueno. Había otras situaciones en Chile que eran mucho más estructurales, como el tema pensional. Sí. Y también había un exceso de concentración, dígase así, en el tema privado, y yo sí considero que debe haber un equilibrio, pero de ahí a comparar los beneficios que tenía la sociedad chilena con la nuestra. Hubo atrás toda una estructura direccionada por fuera para generar destrucción, como la hubo aquí, como la hubo en Ecuador, como la ha habido en Bolivia. ¿Cómo se van a robar las elecciones en Colombia si no nos ponemos las pilas? Senadora, así de sencillo. Senadora, ¿por qué? Porque le estoy hablando de los paros por una cosa. ¿Por qué cree que su nombre tomó tanta fuerza después de las movilizaciones? Usted tuvo unas intervenciones donde, por supuesto, le dolía mucho lo que sucedía en su ciudad, lo que sucedía en su departamento, en Cali y en el Valle del Cauca. Y a partir de eso, siento yo, es mi percepción, y no sé usted y sus asesores qué le dijeron a partir de esas manifestaciones, tomó mucha fuerza su nombre. ¿Qué posiciones cree usted que durante el paro tomó usted para que su nombre saliera a relucir y quizá tuviera más fuerza esta candidatura o precandidatura que está presentando usted hoy? Mira, los momentos son uno, no son dos, a lo largo de la historia. Aquí había una situación que la gente estaba viviendo con terror y una inacción de la fuerza pública por falta de decisión política. Así de claro. Entonces te van a quemar tu casa, pero pobrecitos es que tienen derecho a protestar, que te quemen tu casa, y si te defendes, pues vos sos paramilitar. Te van a acabar con tu negocio, que lo has hecho sanamente en toda tu vida y no hay quien te defienda, porque es que pobrecitos, es el derecho a la protesta. Además, coadyuvados por un poco de organismos internacionales que definitivamente se dedicaron a una burocracia de izquierda depredadora. ¿Qué pasó en ese momento? Que la única que levantó la voz fui yo, porque aquí lo que hay es un poco de acobardados, acomodados, escondidos. Y yo tuve el valor civil de develar lo que aquí sucedía. Aquí instrumentalizan a jóvenes que sí es cierto que pueden tener rabia y resentimiento, pero que no es quemando policías en un CAE ni destruyendo las fuentes y los medios de transporte. Las fuentes de empleo y los medios de transporte. Así no es, con irracionalidad no es, que aquí hay que atender necesidades, claro, pero no quemando al que me las puede resolver. Entonces, en ese momento fue que se produjo el ascenso de un nombre donde las personas confían. Yo no he cambiado de discurso, no he cambiado de partido, no tengo máscara, jamás no digo mentiras. Y eso me libera dentro del debate político. Bueno, si usted no dice mentiras sobre lo que sucedió en Cali esos días, usted mencionaba, no se puede hablar de acusar a uno o a otro de paramilitar. ¿Qué pensar entonces usted que defiende el uso de las armas por parte de civiles o que está de acuerdo con que los civiles estén armados en algunas circunstancias? ¿Qué piensa de esos que respondieron a los manifestantes violentos con armas? ¿Qué piensa, por ejemplo, de un señor como Andrés Escobar, que no ha sido judicializado a pesar de que hay videos del señor disparándole a la gente así fuera con un arma traumática? O sea, y si yo te muestro a vos el video tomado desde el aire, donde había 2.000 vándalos que ya habían ingresado al barrio. El barrio tiene una entrada completamente recta que se llama la Avenida Cañas Gordas, porque yo vivía aquí hace muchos años. Y son más o menos 2 cuadras de comercio y de almacenes de buen nivel, que terminaron totalmente destruidos.
un edificio de 10 pisos destruido. La señora dueña del almacén veía cómo sacaban sus muebles para hacer barricadas. Además, iban armados. También le muestro los videos. Lo que pasa es que aquí le ha faltado a este gobierno y a la misma fuerza pública mostrar la otra cara de la moneda, porque yo sí he podido conocer videos. 2.000 listos para entrar. ¿Qué pasa? No, y se vio cuando la amiga indígena trató de entrar y todo, eso se vio, pero no proyectaron el video de la no, cantidad de gente, era una cosa perfecto, aterradora. era horrible, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Este señor estaba en todo su derecho de disparar? Déjeme terminar que usted es atronado. Va a toda velocidad. Hágale, a ver. CAI, está el CAI. Entran a quemar el CAI. Sí. Qué manifestación pacífica tan maravillosa. De pronto estaban en éxtasis, en meditación. No les prende la gasolina, pero los cogen y los sueltan. Y en el puente sobre el río es donde salen varios propietarios con la policía a defender el barrio. No tengo derecho yo a defender, porque si seguían hacia el Rompoint, venía el comercio, que es un comercio mucho más costoso que el que quemaron, y atrás las casas, las viviendas. Si yo me voy a meter a tu barrio y ya he quemado y destruido todo, usted no tiene derecho a defenderse. A ver, ¿dónde terminó la naturaleza de las cosas? Entonces usted habla de Andrés Escobar. ¿Y cuál es el pecado de Andrés Escobar? Salir con un arma traumática a defender que no le quemaran su casa. ¡Qué buen debate! A matar a una persona o a herir a una persona, ¿no? Él está defendiendo y disparando. Pero en esa defensa podía matar a alguien. Ah, ¿y quién agredió a quién? Pues ¿Quién para eso, agredió a quién? pero doctora Cabal, para eso no están las autoridades, para eso no está el Estado, que el Estado de alguna manera tiene que ser el que determine las cosas, determine quién puede delinquir, quién... ¿Quién puede qué? Perdón, ¿y por qué estaban los policías desarmados? ¿Por qué no le preguntamos? ¿Por qué la policía? Pero la policía estaba al lado del señor. Ahí había una cercanía con Andrés Escobar en ese momento. Desarmados estaba la policía, desarmada. Imagínense, entonces si la autoridad no podía, ¿cómo iban a cederle a un civil la autoridad que no tenía ni siquiera la policía? ¿Quién dijo que cederle la autoridad? A mí nadie me quita mi derecho a la legítima defensa. No había suficiente fuerza pública para enfrentar a 2.000 bandoleros. Ojalá usted se parara en ese CAI y lo quisiera ver, a ver usted qué hace. Si se defiende, sí, o se esconde. Es Porque cierto. es tan bonito decir, ay, no, iba a herir a alguien. ¿Iba a herir a alguien? Sí. Sí, efectivamente. Y a manifestantes. Un policía que le tocó ir al hospital departamental. Pero, entonces, doctora Cabal. La proporcionalidad, a ver. ¿En este país hay derecho a la propiedad privada, sí o no? Sí lo hay, por supuesto que lo hay. ¿Hay autoridad legítima del Estado, sí o no? Por supuesto que lo hay, usted la cuestiona. Y usted cuestiona la autoridad legítima del Estado dejando que otro señor la subvierta, la suplante. Mira, yo no voy a discutir cosas. Bueno, pero... ¿Sí? A ver, un momentito. La Constitución plantea que yo tengo derecho a la legítima defensa, y si no, le hace. Pero no se la voy a enseñar aquí. Claro, doctora Cabal, le estoy diciendo... Yo tengo derecho a defenderme, yo sí tengo derecho a defenderme. Y mi casa, y mis bienes, y mi comunidad. Le estoy diciendo simplemente... Si no, la comunidad de Ciudad Jardín y no me llame a mí. No, le estoy diciendo simplemente... Jardín, si es no... que usted tiene toda esta cosa confundida en su cabeza. Llame a la Junta de Acción Comunal de Ciudad Jardín y dígale si estaba muy feliz de que le quemaran su barrio. Por supuesto que no. Tenían derecho a la legítima defensa y no tenían armas letales. Le pregunté, sí, exacto, no eran armas letales. Le pregunté no hable usted solo. No, doctora Cabal, le preguntaba simplemente si había una suplantación de la autoridad legítima del Estado por parte de este señor. No hay suplantación, porque yo tengo derecho a defenderme. Entendido, esa es su posición. Y eso también está en la ley. Esa es su posición. Usted tiene obligación de acompañar a la fuerza pública. Obligación como ciudadano. Por eso existe la defensa civil. Así es sencillo. ¿Por qué es tan difícil tener criterio sano? ¿Por qué es tan difícil tener sentido común? Y si usted me pregunta que si apoyo el porte legal,
Claro, porque en Sí, este yo sé que país sí, fue el yo sé corte que sí. legal del año 93 al 2015, hasta que el bandido de Juan Manuel Santos nos lo quitó y dejó a toda la población expuesta. ¿Cuál es la población? El que tiene que ir a su almacén y recoger la plata en efectivo, para que lo maten, como lo matan a usted aquí en San Andresito. El que tiene que ir a la finca, que sabe que ya le secuestraron a un compañero y que está extorsionado. ¿Será que se va muy feliz? Cada quien decide si porta o no y tiene que pasar por unos requisitos que el Estado le exige. Tan difícil de entender eso. Aquí Doctora no Cabal, son armas como en Estados Unidos. Las armas son de uso civil. Civil. Si usted no pasa una prueba psicotécnica, no tiene el permiso. Si usted tiene antecedentes, no tiene el permiso. Pero como aquí satanizaron todo, váyanse a vivir a Venezuela, que están prohibidas las armas. Punto. o váyase a vivir a Estados Unidos, donde en una escuela a sus hijos los pueden matar porque un señor tiene armas y entra a disparar. Esa es otra posibilidad, ¿no? Solamente apreciación, porque en Estados Unidos los estados más seguros son donde hay gobernadores republicanos, que hay libertad de porte, y los más inseguros, donde matan a todo el mundo en un colegio, son los gobernados por demócratas, que sencillamente tienen mucho más prohibición. Bueno, eso es una Locos hay en mirada. todos lados, ¿no? Pero Sí, eso sí donde es hay verdad. porte, y lo invito a que se lea el índice global de paz, que ahí salen los países más seguros del mundo, donde el porte es flexible, y los más inseguros como Colombia y como Venezuela. Doctora Cabal, quiero hacer una pregunta para no quedarnos ahí en la discusión sobre las manifestaciones y más, que es un tema que yo sé que interesa mucho, que usted fue muy protagonista, por eso que usted estaba diciendo también que fue la única que alzó la mano para defender a un sector que quizás se sentía huérfano en ese momento, huérfano de gobierno, huérfano de autoridad, huérfano de Estado. ¿Usted siente que representa a las mujeres del país? Porque estábamos hablando de esta discusión justamente sobre las candidaturas presidenciales de las mujeres. ¿Usted siente que tiene esa bandera de las mujeres y qué haría por las mujeres si llega a la presidencia? Sería muy pretenciosa yo decir que represento a todas las mujeres, porque a mí no me gusta colectivizar a los individuos, que es la forma que usa la izquierda para volverlo a uno un número, ¿no? Entonces, ¿cómo es el voto latino en Estados Unidos? Perdón, hay latinos que piensan distinto, o las mujeres, o los indígenas, o los negros, no. El género femenino, como el masculino, tiene una condición especial, pero diferente. ¿Cuál es la fortaleza de la mujer sin demeritar a los hombres? Que nosotros somos el polo a tierra. La mujer es la que ancla las ideas, la capacidad del hombre. Cuando usted saca a la mujer del hogar, el hogar se deshace. ¿Cuál es el reto hoy, mi querido periodista? Que el 60% de los hogares en Colombia son de mujeres cabeza de familia, y eso es un síntoma de degradación del núcleo familiar. ¿Por qué no sentarnos y hablar y ver qué es lo que pasa? Porque hay irresponsabilidad frente a los actos sexuales y los hombres no responden. Y tienen tres con tres mujeres distintas. Hay algo que está pasando frente a las consecuencias de lo que yo hago con mi cuerpo. Las mujeres les toca solitas sostener el hogar y además educar cuando tienen que sobrevivir. Eso genera una carga descomunal. A esas mujeres hay que atenderlas en sus necesidades, sin duda, pero eso no significa que yo voy a excluir a la familia pobre de la atención del Estado, que es lo que pasa cuando usted diseña una política pública que termina pervirtiendo el desarrollo de una sociedad. Entonces usted dice, solo contratamos desmovilizados, mujeres cabeza de familia, y uno dice, si yo soy pobre y tengo marido, ¿no califico? ¿Me toca separarme? Entonces, miremos a la mujer con un potencial gigantesco que solo necesita un poco más para subir. Empecemos por el crédito. Vamos a mirar el éxito de lo que es hoy el Banco Mundo Mujer en Popayán, y lo invito a verlo. Con los problemas de Colombia, con créditos excesivamente onerosos. Primero crédito que subsidio. No, esto es un crédito en el Banco Mundo Mujer. No, por eso le digo, preferible el crédito que el subsidio, dice usted. 1000 veces, porque con el crédito vos soñás. Con el crédito vos tenés capacidad de generación de tu propia riqueza. Si vos mañana decís, yo quiero hacer un portal, pero me falta el computador
no sé, que tenga estas características y no tengo el dinero, si vos accedes, vos podés crear tu sueño, materializarlo. El subsidio lo que hace es que te atiende la coyuntura y si se vuelve permanente, daña la forma del individuo de poder tener la dignidad de recibir un dinero por su trabajo. Entonces son dos condiciones. Si usted trabaja y recibe una paga, usted siente alegría porque es producto de su esfuerzo. Si usted recibe un subsidio, no es igual. Es más, nadie ha salido de pobre con un subsidio. ¿Y sabe a quién le sirve el subsidio? Al politiquero, que termina robándoselo o termina amasando a la gente para después obligarlas a actuar de forma A o B a cambio del subsidio. Oiga, senadora, usted me ha pegado ya, a pesar de los regaños que me ha pegado, yo sé que usted tiene buen sentido del humor. Usted tiene un sentido del humor que... Bueno, venga, a pesar de los regaños, y yo sé que tiene buen sentido del humor y se lo voy a preguntar por esto. No sé si ha visto el meme que han publicado hace unos días en redes sociales que ponen dos manitas a chocar, y en una es Petro y en otra María Fernanda Cabal, y en la mitad ponen carne cara. O sea, ¿qué habrá carne cara si María Fernanda Cabal es presidenta o si Gustavo Petro es presidente? Y dicen que habrá carne cara con Petro porque Petro es socialista y nos va a poner como Venezuela, y habrá carne cara con usted porque usted es la esposa de José Félix Laforí, el presidente de Fedegan. Ese es el meme. ¿Qué opina? ¿Lo ha visto? La gente es muy imaginativa y muy bacana. Bueno. ¿Lo ha visto o no lo había visto? No, no lo he visto, pero me lo tenés que mandar. Bueno, se va a mandar y si lo publicamos acá. Te regaño porque vos no dejas hablar y yo soy la invitada. Entonces... Bueno, esto es una conversación, pero ¿qué opina? ¿Habrá carne cara? Carne cara. Habrá carne cara con Petro porque no habrá carne. Punto. Carne cara puede haber con la Cabal, salvo que logremos generar también importaciones de carne muy económica mientras exportemos a estos nuevos mercados a muy buen precio, al que nunca había vivido un ganadero desde hace 20 años, beneficiando hasta el más chiquitico, hasta el que tiene 10 reses, que sabe hoy que le pagan por kilo el triple de lo que le pagaban hace 3 años. Y si logramos que estos gringos, ¿no?, que dicen que son nuestros aliados, nos abran su mercado de carne y leche para que nosotros exportemos y nos quiten barreras sanitarias o barreras arancelarias, que no sean hipócritas, que si nos quieren tanto, nos dejen disfrutar de su inmenso mercado, que somos chiquiticos, la productividad va a ser gigante. Entonces no va a haber carne cara porque podremos traer carne de otros países más baratas, pero nosotros exportar para que lleguemos a 500 millones de dólares de exportación el año entrante. ¿Se imagina esa maravilla? No, pues sería una maravilla. Y si ese crecimiento, que si se aplica la ley del goteo, pues realmente puede haberse beneficiado a todos del crecimiento. Es que ese es el reclamo que muchos hacen en Colombia, que el crecimiento de la economía del país, que lo vimos durante la época, por ejemplo, del expresidente Uribe, pues no se diseminó, no se repartió realmente en toda la sociedad. Estaba hablando usted, para irnos despidiendo, de Estados Unidos. Y yo sé, o sea, ni se lo voy a preguntar, yo sé que a usted le gusta que le digan que es la Trump colombiana o que le digan que es la Bolsonaro colombiano, en fin, eso ya es caso aparte, porque sé que siente una admiración especial por estos dos presidentes, pero ¿no cree que esto es contraproducente, ser una Bolsonaro o una Trump colombiana en estos momentos del país, y como están terminando ellos, como terminó el presidente Trump con un asalto al Congreso, como está terminando el presidente Bolsonaro, o como está camino hacia su posible reelección? ¿Cómo está terminando? ¿Usted sí es más susceptible a las fake news? ¿Por qué no hubo una protesta de Bolsonaro estos días y un intento también de tomarse el Congreso de sus seguidores? ¿Protesta de Bolsonaro? Convocada por el presidente Bolsonaro. Lo que hubo fue una gran convocatoria. Para desconocer la justicia. No señor, para conmemorar la independencia de Brasil, no. Y protestar contra detenciones arbitrarias. O sea, ¿usted cree que Folia de Sao Paulo no dice la verdad? ¿El periódico más importante de Brasil? ¿Qué dijo? Perdón, ¿usted le cree a todos los medios? ¿Usted le cree a CNN? Yo no. Ok.
Cada uno tiene su... Usted no le cree a Entonces, CNN. cada uno no. Ojo que usted es periodista, yo no. No, por eso, usted dice que no le cree, yo sí le creo. Usted es el que está obligado a contrastar porque los ciudadanos estamos obligados a recibir información veraz. Claro, claro, de acuerdo. En Brasil se congregaron los seguidores que quieren un Brasil libre, no con un Lula da Silva y un foro de Sao Paulo que se robaron América Latina, junto con Chávez y con Santos, que se robó las elecciones, para que usted se acuerde, con la plata de Odebrecht, y no le pasa nada. Lo que también hay es una protesta contra un abuso de la Corte Suprema de meter presos por opiniones, y usted debería preocuparse por eso, porque la libertad de expresión es la base de su trabajo como periodista. Claro, y decir que un periódico... Que uno proteja a una corte porque metió preso un adversario. Nunca debe ir preso nadie por pensar diferente. Pero decir que un periódico, que es el más importante de Brasil, dice fake news, también es ir contra la libertad de expresión. Y Folha de Sao Paulo decía que los seguidores de Bolsonaro se iban a tomar el Congreso y la Corte Suprema. Y usted le creyó. Estamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? De respetar la libertad de expresión, ¿no? Respetar la libertad de expresión y respetar la información veraz. CNN tenía atrás incendiado el Capitol, era el Tribunal Supremo, y decía que las marchas eran pacíficas. No, usted dígame que los medios más grandes son los más peligrosos, porque son los que manipulan la percepción ciudadana. Es decir, ¿Por qué necesita Bolsonaro tomarse el Capitolio y la Corte si ya tiene el favor popular? Pero no hablemos de eso, y además no hablemos de lo que va a pasar en Estados Unidos, porque de acuerdo, van a pasar cosas maravillosas. Espérese un momentico. Cuando usted está expuesto a una popularidad tan grande, también está expuesto a las noticias falsas. Todos los hemos estado, y a Trump lo que le hicieron fue exponer una cantidad de gente, y usted tiene seguidores de todos los niveles. Usted tiene seguidores fundamentalistas como tiene seguidores tranquilos. ¿Usted cree que Trump dio la orden de entrar? En ningún momento, pero estamos expuestos. ¿O usted no sabía que hubo 7,000 cuentas fake aquí en Colombia cuando los bloqueos? 7,000, ¿no? Desde Rusia y desde Bangladesh. Estamos muy expuestos todos. Ahora, yo no es que diga que es que me gusta que me digan que me parezco. No. ¿No? A mí lo que me gusta es que ambos generaron los niveles de prosperidad económica que no se veían en décadas. Usted sabe la berraquera que es uno bajar el desempleo a 3.5 en Estados Unidos. Eso irriga a todas las minorías, hasta los más vulnerables. Usted sabe lo que es bajar impuestos y ampliar la base para que más gente tribute, pero impuestos razonables. Esto es una berraquera. ¿Usted sabe qué hizo Bolsonaro para que lo empiece a admirar a pesar de su adversidad? Llamó a David Vélez, hoy el segundo hombre más rico de Colombia, que abriera el Nubank. Eso se llama democratización del acceso al crédito, por aquí, sin tener que ir a hacer fila. El Nubank te presta a cualquiera, estudia tu crédito en 10-15 minutos. Bolsonaro bajó los márgenes de interés de intermediación bancaria del 26 al 6 con la banca pública. Eso, ¿cómo se llama? Muy plano, ¿no es cierto? Muy fascista. Bueno, venga, me voy despidiendo, respóndame sí o no con cada uno de estos nombres. ¿Haría alianza política con Enrique Peñalosa, sí o no? Claro, pero tenés que preguntarle a él porque él es muy creído. ¿Con Federico Gutiérrez? Claro que sí. ¿Es creído o no es creído? No sé si es sencillo. No, ese no es creído, pero a veces es como que lo tratan de condicionar y no me parece bien. ¿Con John Milton Rodríguez? Por supuesto. ¿Con Sergio Fajardo? No, Sergio es Santos. ¿Eso es Santos? ¿Eso es Santos completamente? Sergio es Santos. ¿Y Alejandro Gaviria también es Santos? Por favor, Santos juega con cara y con Sergio. Santos está atrás como una ave de rapiña esperando para coger el botín otra vez de Colombia. Bueno, y con Rodolfo Hernández, para irme despidiendo, ¿le gustaría una alianza? Ustedes que son como los que dicen las cosas como son, ¿no? Bueno, lo conozco, me parece controversial, ya veremos en su momento, ¿no? No es de descartar. ¿Su alter ego no es? ¿Que dice también las cosas como son? ¿Quién?
Rodolfo Hernández es su... No, él es más atrevido que yo, por favor. No, creo, bueno, no sé cuál es más atrevido que otro. Por favor, yo no le he dado ninguna trompada. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Usted solo mandó a estudiar a unos vagos y ya. A los vagos por groseros, ¿no? Oiga, senadora, pues mucha suerte en lo que viene, seguramente va a ser interesante lo que pase dentro del Centro Democrático y si salen todas las cosas bien para usted, para su candidatura, pues ya nos volveremos a hablar cuando tenga el aval completo del partido que hoy es de gobierno, senadora. Muchas gracias. Que así sea. Amén. Gracias. Pues es la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, que como ustedes escuchaban se medirá con los colegas de su partido, con los otros precandidatos de su partido, para decir quién será el candidato presidencial, por lo menos de ese sector de la derecha. Ya escuchamos ahí a la candidata mujer de la derecha colombiana, también escuchábamos a Francia Márquez representando a la izquierda desde la coalición del Pacto Histórico, y habíamos invitado aquí a Berenice Edoya, que es la mujer que de momento está en la coalición de la esperanza, que es precandidata presidencial, la presidenta de la Alianza Social Independiente, pero pues lamentablemente no tuvimos éxito para poder hablar con ella. La invitación queda abierta para otra ocasión y a ustedes también la invitación les queda para la próxima semana a escucharnos en un nuevo episodio del Andén con otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.